te adoramos. Espíritu de Dios, habla en nuestras vidas. Tú eres el único que nos guía. Eres aquel que nos habla, que nos conduce. Espíritu de Dios, habla en este día. Que sea la palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Que seamos hacedores de tu palabra, Espíritu de Dios. Tú sabes que te necesito. Tú sabes que mis hermanos te necesitan. Espíritu de Dios, háblanos como solo tú lo sabes hacer. Y que nuestros corazones estén abiertos a tu palabra y a tu voz. En nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza del domingo pasado. Si no la escuchó mi hermano, le invito a escucharla, o en dado caso de que sí la haya escuchado, bueno, pues no estaría nada mal que le diera a usted un repaso, porque será de gran bendición. Vamos a ir a Lucas 6:46 y estamos continuando. Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando yo leía esta enseñanza de Jesús, a mí me hacía pensar y poder entender sus palabras, porque aquí está diciendo en el versículo paralelo, que es Mateo 7:24 al 27, habla de un hombre sabio, de un hombre prudente y de un hombre insensato o necio. Pero yo ponía y prestaba atención a esta enseñanza porque aquí Jesús nos está diciendo que hay un hombre que es sabio, y ese hombre se considera sabio porque no solamente escucha lo que Jesús dice, sino es un hacedor de su palabra. Dice, aquel que oye mis palabras, pero no es suficiente con escucharlas, es aquel que hace sus palabras, o sea, las escucha, pero lleva a cabo la instrucción. Y muchas veces nosotros confundimos y podemos pensar que por asistir a la congregación, que por haber recibido a Cristo en el corazón, por hacernos llamar cristianos, entonces nuestra casa está fundada sobre la roca. Pero todo eso es muy bueno, todo eso es excelente, el asistir a la congregación es excelente porque ahí vas a escuchar sus palabras. Pero aquí Jesús está diciendo, no es solamente escucharlas, sino es llevarlas a cabo. Aquellos que llevan a cabo sus palabras son aquellos que edifican sobre la roca. Y aquí dice algo en el versículo 46 que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Fíjate que muchas veces nosotros cuando oramos, nosotros le decimos, Señor, inclusive lo decimos a veces como un cliché o Señor, 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 así, ¿no? Y verdaderamente Cristo nos está diciendo, es que no me digas Señor si tú no estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo. Entonces nosotros inclusive hasta para dirigirnos a nuestro Dios y Padre necesitamos estar consciente de todas las palabras que decimos. Si nosotros le decimos Señor, verdaderamente es nuestro Señor y no solamente escuchamos sus palabras, sino las obedecemos, porque aquí dice que aquel que escucha sus palabras y las lleva en práctica es aquel que su casa está fundada sobre la roca. Pero también habla de otro hombre, dice, hay otro hombre o hay otra mujer que escucha mis palabras, pero no las hace. Entonces, aquí yo quiero que nos preguntemos lo que nos está enseñando Cristo mediante su Espíritu Santo. Lo estamos llevando a cabo, porque todos aquí dice, ambos hombres, tanto el sabio como el insensato, ambos escucharon las palabras de Cristo. Lo que hizo la diferencia entre uno y otro fue que uno lo llevó a cabo y el otro no lo llevó a cabo. Entonces ahí hace la diferencia entre uno que edificó sobre la roca y otro que edificó sobre la arena. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 10, 1 al 5. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí estamos poniendo fundamento a lo que yo les comenté, que todos estamos escuchando las palabras de Cristo. Y entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo, fíjense que todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento y nosotros ahora estamos comiendo la palabra de Dios. Dice, todos comieron el mismo alimento, todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice, pero de la mayoría, aquí en el versículo 5 dice, pero de los más, pero en otras versiones dice, de la mayor parte o de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, hay dos clases de personas. Todos están escuchando la palabra, pero unos fueron hacedores y otros no hicieron conforme a lo que se les dio de instrucción. Entonces dice, y de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, aquí cuando habla acerca de el fundamento que está sobre la roca, aquí habla Pablo que la roca es Cristo. Entonces, si nosotros queremos que nuestro fundamento, nuestro hogar, nuestra familia esté sobre la roca, entonces tenemos que es sobre Cristo. Cuando nosotros edificamos sobre Cristo, nuestro hogar, nuestra familia, y nosotros lo ponemos como fundamento, pero no se pone como fundamento a Cristo únicamente diciendo que somos cristianos o que asistimos los domingos o que servimos en la iglesia. El fundamento es Cristo cuando hacemos lo que Él nos dice.
El fundamento de una familia es Cristo cuando esa familia obedece la instrucción de Cristo. Si la instrucción de Cristo es no adulteres, entonces no se puede decir es que yo voy a la iglesia pero Cristo entiende. No, si queremos que Cristo sea nuestra roca, nuestro fundamento, entonces nosotros debemos llevar a cabo sus palabras para que verdaderamente estemos sobre la roca y nuestra familia esté sobre la roca. ¿Sabes una cosa? Si algo ama Dios es la familia. Por eso el diablo ataca tanto la familia. Por eso el diablo quiere que las familias estén disfuncionales, que estén divididas. Por eso ataca tanto ahora con lo de los matrimonios del mismo sexo. Ataca mucho el enemigo la familia, porque si algo ama Dios es la familia, y el enemigo aborrece todo lo que Dios ama, y Dios ama la familia. Fíjate que Dios ama tanto la familia que Él nos llamó a formar una familia, Él siendo nuestro Padre, Cristo nuestro hermano, y el amor del Espíritu de Dios es muy semejante al amor de una madre. Entonces Él nos hizo formar una familia. Él dice que Él llama a familia a los desamparados. Incluso nos llama que nosotros como iglesia y todos los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la sangre de Cristo nos une y formamos una familia. Si Dios algo ama es la familia. Cuando sean las bodas del Cordero donde la iglesia se case con Cristo, entonces todo lo que Dios hace, lo hace porque Él quiere una familia. Entonces vamos a ir Génesis 12:3. Empezamos a leer desde el versículo 1. Génesis 12:1 al 3. Es cuando Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos que Dios no le dice y serán benditas en ti a las personas, o y serán benditas en ti los ciudadanos, o no, sino aquí está hablando de familias. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que una de las bendiciones de ser, dice la palabra del Señor, que nosotros ahora somos herederos también de las promesas que Dios le hizo a Abraham por Cristo. Entonces, algo que nosotros podemos heredar es que Dios quiere restaurar nuestra familia. Entonces aquí dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Algo que debe ser como resultado de tu nuevo nacimiento, de venir a Cristo, es que tu familia debe o va a ser restaurada, porque es una promesa. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que Dios quiere es restaurar cada familia. Cuando Dios llama a un individuo, no lo llama solo, llama a su familia. Por eso la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque Dios quiere no solo salvar un individuo, Él quiere salvar y rescatar toda una familia, porque si salva una familia, salva una generación. Entonces, aquí vemos ahora que Dios le promete a Abraham que serían benditas en él las familias de la tierra. Ahora yo me hago una pregunta: ¿por qué Dios escogió a Abraham como padre del pueblo que Dios tomaría como su posesión?
¿Qué vería Dios en Abraham y Sara, su esposa, para escoger su simiente, el esperma de Abraham y el vientre de Sara? Dios quería y escogió un padre. Recordemos que aún en los tiempos de Jesús, los fariseos decían: nuestro padre es Abraham. ¿Por qué? Porque Dios escogió a este varón para formar el pueblo que sería suyo, su posesión de Dios mismo. Porque Dios vio en Abraham que dijo: tu simiente, quiero que de tus simientes nazca mi pueblo. ¿Qué fue lo que Dios vio en él? Vamos a leer Génesis 13:1. La pastora estuvo hablando en las enseñanzas pasadas con respecto de Lot, pero ahora yo quiero hablar de Abraham. Ahora dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí vemos que Abraham era un hombre de oración. Porque vemos, y en el versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y aquí vemos cómo Abraham se diferencia de Lot, porque Lot dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí no dice que Lot invocó el nombre de Jehová, pero sí dice que Abraham invocó el nombre de Jehová. Antes que él escogiera la tierra o su posesión, recordemos que, como enseñaba la pastora, que ambos tenían un altercado, y Lot escogió la mejor parte. Y Abraham le dijo: bueno, si tú escoges del lado derecho, yo me voy a ir al izquierdo. Si tú escoges del lado izquierdo, yo me voy a ir al derecho. Pero Abraham, antes de escoger o elegir o darle a escoger a Lot, dice que él invocó el nombre de Jehová. Ahora, tú como sacerdote, y no precisamente tienes que ser varón, si probablemente tú no tienes a tu esposo, tú como mujer eres ahora aquella sacerdote de su hogar. Entonces, si tú como mujer o como varón, cada que la familia debe tomar decisiones importantes, tú buscas en oración escuchar la voz de Dios. Eso es lo que Abraham hacía. Hacía altar e invocaba el nombre de Jehová, a diferencia de Lot. Ahora vamos a seguir leyendo el versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entre la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar.
el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aquí vemos un hombre como Abraham, que era aquel que no confiaba en las riquezas. Como lo que habíamos estado hablando en la enseñanza anterior, es que a diferencia de Pedro con el joven rico, es que Pedro confió en Cristo y no en el milagro o en la provisión. A diferencia del joven rico, que en lugar de poner su seguridad y su confianza en Cristo, la puso en sus riquezas. Aquí vemos un hombre que para mí es un ejemplo a seguir también, que es Abraham. Abraham, aquí podemos ver cómo que él le dice, ¿sabes qué? Escoge lo que tú quieras. Aunque Abraham dice que era riquísimo, como el joven rico, era riquísimo en oro, en plata, en ganado, dice que era muy rico, pero aquí Abraham no puso su confianza en las riquezas, sino él le dijo, mira, no importa dónde tú escojas, porque en el lugar que Dios me dé, ese lugar Dios lo va a bendecir. Porque mi confianza no está en el lugar, sino en Dios que me da la provisión. Y aquí podemos ver un hombre que era como un discípulo de Cristo, que dejó todo por seguirle, la confianza. ¿Sabes? Muchas veces nosotros decimos, no, es que si eres rico, entonces no vas a entrar en el reino de los cielos porque Jesús dice que si eres rico no vas a entrar. No, porque Abraham era rico, pero no es tanto el dinero que tú tengas, es en quién pones tu confianza. Porque puede ser un hombre pobre o una mujer pobre, pero si aún así tú puedes tener tu confianza en el trabajo, no sé, en alguna casa, en alguna renta, tú puedes tener tu confianza en algo y tú piensas que es todo tu sustento o es lo único que tú puedes tener, pero cuando tú pones tu confianza en Dios, que es el dador, actúas como Abraham. Ok, ¿quieres lo mejor? Tómalo. Tómalo, porque no importa. Muchas veces decimos, si yo me fuera a Estados Unidos, prosperaría. Si yo me fuera, y yo escuché una vez al apóstol Nahum decir, aunque Dios me mandare al desierto, si Él me manda, ahí prospero. ¿Sabes que los judíos cosechan del desierto? Porque su confianza y la confianza de nosotros no debe estar puesta en la provisión, en el trabajo o en el recurso. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, que es el dador de todas las cosas. Entonces aquí vemos a un hombre como Abraham, que le dice a su sobrino, con tal de no pelear, le dice, ¿sabes qué? Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, no importa, escoge lo que tú quieras, porque para mí no es tanto el lugar, es Dios que me provee. Ese es el hombre que Dios escogió. Primeramente, un hombre de oración. Segundo, un hombre que su confianza no estaba puesta en las riquezas. Y vamos a ir al versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí podemos ver que primeramente, para la bendición, primeramente tiene que haber obediencia. No podemos saltarnos la obediencia. Y nosotros muchas veces vamos atrás de la bendición,
Pero Dios, para bendecirte, primero quiere obediencia. Aquí podemos ver inclusive Cristo, siendo el Hijo de Dios, su nombre fue sobre todo nombre cuando Él obedeció y fue a la cruz. Y después de que obedeció, entonces Dios lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero muchas veces nosotros queremos saltarnos la obediencia y pensamos que el brincarse la obediencia va a haber bendición, pero no, hay lo que va a haber es perdición. Porque Abraham, Dios no le dijo nada que sería... que le daría la tierra, que fuera, dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dice, alza ahora tus ojos. Abraham, yo ya me percaté que tu confianza no está puesta en el lugar. Yo ya me percaté que tu confianza está puesta en mí. Entonces, alza tus ojos y mira, porque desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, todo te lo voy a dar. Es padrísimo cuando tú decides obedecer a Dios, porque Dios entonces va a dar la recompensa de tu obediencia, que es la bendición. Y aquí podemos ver que Dios recordemos al joven rico. El joven rico le dijo a Cristo, entonces, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo los mandamientos, ya conoces, no forniques, no adulteres, no mates, no hurtes, no, le dijo todo. Y el joven dijo, no, pues todo eso hago. Y entonces Cristo le dijo, ok, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y haz tesoros en el cielo y carga tu cruz, toma tu cruz. Y el joven rico se fue triste. Pero a mí me gusta que Cristo no le dijo, mira joven rico, yo te voy a decir una cosa, tú no adulteras, tú no robas, tú no nada, pero mira, yo te voy a decir una cosa, si tú vienes y me sigues, entonces yo te voy a dar 100 veces más y la vida eterna. No, Cristo, antes de prometerle algo, Él quería ver su corazón y ver su obediencia. La palabra del Señor dice, quien es fiel en lo poco se le dará lo mucho, pero no quieras lo mucho si no eres fiel en lo poco. Entonces acá podemos ver que a los apóstoles, los discípulos en ese momento, cuando Cristo les dice que tendrían 100 veces más, es después de que ellos obedecieron y dejaron todo por seguirle. Y entonces una vez que Cristo vio su obediencia, les dijo, en esta vida 100 veces más. Pero nosotros nos queremos brincar un paso, decimos, quiero la bendición, pero antes de la bendición está la obediencia. Ahora, y nuevamente edificó allí altar a Jehová. O sea que era un hombre de oración. Antes de decidir, ora al Señor. Después de decidir, da gracias a Dios. ¿Qué hombre? ¿Ya te diste cuenta la diferencia de Abraham con Lot? Lot cuando dijo, wow, mira yo me imagino que ha de haber dicho, miren ahora sí que Abraham, qué tonto, mi pariente, qué tonto, porque me dio lo mejor y él ni gracias a Dios le dio y se fue. Abraham, por el contrario, confiando en Dios, Dios le habla y él vuelve a hacer un altar, invocando al Señor. ¿Qué diferencia entre Lot y Abraham? Ahora, fíjense que Cristo tenía, yo me imagino así, que Cristo tenía como una varita para medir a aquellos que estaban dispuestos a ser sus discípulos. Entonces, cuando Cristo quiere llamar al joven rico para formar parte de su círculo íntimo, de sus 12, lo quiere llamar al joven rico, Él dice, la varita está acá. Entonces dice, aquí está la varita. Ellos, estos 12, Tú vienes a decirme que wow, que no adulteras, o que guardas los mandamientos, ok, pero la varita está acá. Estos 12 dejaron todo por seguirme. Así que si tú quieres la perfección y si tú quieres formar parte de mi círculo íntimo, pues también haces como ellos, dejas todo
y me sigues. Y entonces la varita está acá, pero el joven rico nomás llegó acá. Y muchas veces nosotros decimos, oh Señor, ¿por qué usas tanto a ese hermano, tanto a esa hermana? ¿Por qué haces maravillas por mano de aquel y del otro? Y a mí ni me hablas, ni nada. Porque tú debes de preguntarte y decir, verdaderamente estoy obedeciendo a Dios en todo lo que me pide. Si me pide esto, yo verdaderamente lo estoy entregando. Si estoy... Porque nosotros no podemos reclamarle a Dios, porque Dios es justo. Y si alguien es justo, es Dios. Y el joven rico hubiera podido decir, ay, ¿por qué a ellos no les pidió sus riquezas y que la vendían a los pobres? Porque ellos ya lo habían hecho, la varita estaba acá y él no alcanzó la medida. Quedó corto. Vamos a ir a Génesis 22:1. Si alguna enseñanza para mí, en lo personal, impactó mi vida, es esta enseñanza. Yo te pido que abras tu corazón, porque ahorita lo que se viene está buenísimo. Vamos a leer Génesis 22:1. A mí, de verdad, esta enseñanza para mí es lo máximo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Oh, me encanta Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora vemos aquí como Dios le habla a Abraham, y cuando Dios le habla a Abraham, Abraham le responde, heme aquí. O sea, mande, dime, ¿qué quieres de mí? Y fíjate que me encanta porque dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Muchas veces cuando Dios nos pide que hagamos algo, lo postergamos. Y decimos, mañana, Señor. Si Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero que ayudes a esta persona, o quiero que le pidas perdón, o quiero que hagas esto, y nosotros lo postergamos. Oh sí, Señor, nada más déjame que me prepare, porque la verdad no estoy preparada. O si el Señor te dice, ¿sabes qué? Necesito que des esta ofrenda para mi casa. Ay, Señor, es que será mañana, ahora sí, en la quincena. Y llega la quincena, a la otra quincena, y así nos vamos postergando la obediencia. Pero a mí me encanta que si había un hombre que obedecía, es Abraham. Porque aquí dice, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y no fue, da una ofrenda, y no fue, perdona. Fue algo que verdaderamente era algo complicado, que era sacrificar a su único hijo. El dolor que debió haber sentido, pero dice que y se levantó muy de mañana. O sea, Abraham, si alguien obedecía, la primera era él. Entonces dice que se levantó muy de mañana. Imagínate, tú hubieras podido decir, ay Señor, por lo menos dame un mes conmigo, mira, déjame lo disfruto, déjame, estoy aquí con él, lo abrazo, lo beso y ya después te lo entrego, Señor, mira, por lo menos a los 18 años, mira, me lo acabas de dar, o no sé, Señor, mira, tan poquito tiempo que tengo disfrutándolo, por favor. No, Abraham dijo, ok, y al otro día temprano lo hizo. Y yo creo que en ese momento no fue porque a lo mejor ya era tarde cuando el Señor le habló, porque si no en ese momento agarraba sus chivas y se iba. ¡Qué barbaridad de obediencia de Abraham! Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Seguimos leyendo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabes que la obediencia es adoración? Porque muchas veces nosotros creemos que adoración es chillar, que adoración es estar con el templo levantando las manos o poniéndonos así. Es parte. Yo no digo que eso no es bueno, es buenísimo, yo lo hago, yo escurro el moco, yo estoy adorando al Señor. Sí es parte, pero de nada sirve si estamos con el moco y así llorando o muy concentrados, si Dios nos ha pedido en varias ocasiones que hagamos algo y no lo hacemos. Aquí Abraham le dice: y adoraremos, porque no iba en sí a adorar, porque el que iba a sacrificar era su hijo, no iban a adorar, pero para Dios significa adoración la obediencia. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Miren, aquí en el versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Aquí se cree que Isaac era aproximadamente un adolescente. Yo creo a lo mejor tendría, no sé, como unos 15, 16 años. Y Abraham era un anciano, porque si se dan cuenta, quien cargó la leña para el holocausto no fue Abraham, fue su hijo. Entonces dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, porque Abraham era un anciano, no podría cargar la leña, pero su hijo sí. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí podemos ver. A mí me encanta esto, mis hermanos, y yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra sea un rema en tu corazón. Aquí vemos que Isaac era un adolescente y Abraham era un anciano. Isaac dice que, y llegaron al lugar, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y dice: y ató a Isaac su hijo. ¿Te puedes percatar el atar a un adolescente y decirle que va a ser sacrificado? Cualquier adolescente gritaría, empujaría a su papá, diría: oye papá, estás loco, déjame, oye, ¿qué te pasa? No, Isaac se dejó atar por el anciano, se colocó en el altar. O sea, no hubo un altercado y Abraham lo aventó y agárrenlo y póngale. No, inclusive Abraham le dice a sus siervos: esperen aquí, yo iré con mi hijo. Porque Abraham sabía que Isaac no se iba a resistir. Porque si no hubiera dicho: ¿saben qué? Acompáñenme, porque este chamaco, ahorita que lo intente yo poner sobre el altar, va a ser un show y necesito su apoyo. No, Abraham sabía que su hijo iba a obedecer. Y sabes, aquí la enseñanza, muchas veces nosotros vemos, y es padrísimo la obediencia de Abraham para Dios, pero ¿sabes quién también fue obediente? Isaac.
Isaac fue obediente porque cargó la leña, porque se dejó atar, porque se puso en el altar y dijo, ok, voy a obedecer también. Si mi padre dice que Dios le dijo, lo voy a obedecer. Y sabes, aquí Isaac aprendió una lección, la mejor lección de su vida, yo creo, que él entendió que para su padre Abraham, Dios siempre sería el primer lugar. Porque inclusive por encima de Isaac estaba Dios. Y entonces aquí Abraham le enseñó a su hijo Isaac, yo obedezco a Dios y lo pongo en primer lugar. Y yo creo que Isaac estaba enseñado no solamente por esto, sino porque la vida de Abraham era una constante de que Abraham siempre ponía a Dios en primer lugar. Entonces su hijo había aprendido a poner a Dios en primer lugar. Y cuando van al sacrificio, su hijo no se resiste y entonces se pone en el altar porque él sabía que a Dios se le da el primer lugar. Entonces Isaac entendió que para su padre inclusive Dios estaba por encima de él. Entendió que para su padre Dios siempre es el primer lugar. Y entonces Isaac entendió esa enseñanza y él también lo puso en primer lugar a Dios, por lo cual se dejó atar, se puso en el sacrificio. Y yo aquí veo a un hombre que tuvo una paternidad tan preciosa como la de Dios Padre. Como Abraham enseñó a su hijo de tal manera a obedecer a Dios de tal manera como lo hizo Cristo. Porque Isaac también dice, él no abrió su boca, él también se dejó atar, él también se puso en el sacrificio, obedeciendo a su padre por lo que Dios le había dicho. Y entonces ahí el parecido de Isaac con Cristo es precioso, es muy similar. Es muy similar. Obviamente Cristo sufrió, Isaac no sufrió como Cristo. Pero a lo que voy es de que Isaac tenía una obediencia de quedarse callado y de obedecer y de decir, si Dios quiere que lo haga, está bien. Y entonces aquí vemos a un Isaac que aprendió una lección tan grande de siempre poner a Dios en primer lugar y que su padre siempre pondría a Dios en primer lugar. Y aquí puedo ver que esta enseñanza es tan valiosa. Muchas veces nosotros ponemos a Dios en tercero, en cuarto, en quinto, en último lugar, y así se enseña a nuestros hijos. Si la reunión es los domingos y está lloviendo, ay no, porque está lloviendo, entonces los hijos se enseñan, bueno, pues si está lloviendo, entonces la lluvia es más importante que Dios. O si hay una película, o si hay una novela, o si hay una fiesta, o si hay un cumpleaños, o si hay lo que haya, todo es más importante que Dios. Y entonces, como todo es más importante que Dios, entonces el lugar que Dios ocupa en el corazón de nuestros hijos es tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. O inclusive castigamos a nuestros hijos, decimos, bueno, estás castigado. Ahora, como estás castigado, no vas a los ensayos, o como estás castigado, no sirves a Dios. ¿Y por qué no lo castigamos con que no va a la escuela? ¿Por qué no lo castigamos? Bueno, como estás castigado, ahora no vas a ir a la escuela un mes. No, porque siempre ponemos a Dios en tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Y después, cuando nuestros hijos ponen otras prioridades por encima de Dios, le preguntamos, pero ¿por qué mi hijo está desviado? ¿Por qué mi hijo no obedece? ¿Por qué mi hijo no ama a Dios? Porque tú nunca lo has puesto en primer lugar. Y tu hijo, por más que tú le digas, para mí Dios es el primer lugar, y tu hijo ve que te levantas y te afanas y nunca te ve doblando rodillas. Si tu hijo ve que te
3, 5 horas de una serie y nunca te ha visto abriendo la palabra de Dios y leyendo. Y ve que tú puedes ir a una fiesta, esté lloviendo hasta el otro extremo, pero no puedes ir a buscar a Dios a la iglesia si está lloviendo. Entonces Él dice, Dios para mis padres no ocupa jamás, nunca el primer lugar, entonces para mí tampoco. Pero aquí vemos a un Isaac que había visto a un Abraham siempre poniendo a Dios en primer lugar, obedeciéndole a la primera. Y entonces Isaac entendió y aprendió que a Dios se le da siempre el primer lugar. Entonces dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La obediencia es progresiva. Y la obediencia de Isaac, yo creo que sus padres le enseñaron desde pequeño a hacer altar, a obedecer, a hacer lo que se le indicaba, porque la obediencia es progresiva, tanto que Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo y Isaac estaba dispuesto a hacer el sacrificio. Mi hermano, que tus hijos reconozcan que para ti Dios es el primero lugar, que nunca va a haber otra cosa. Ay, mamá, es que tengo tantas ganas de ir a la discoteca. Bueno, hija, está bien, solamente ve un ratito. ¿Qué te parece si vas de 12 a 1 nada más, hija? Porque tú sabes que somos cristianas. Oh, mamá, tengo tantas ganas de estar con mis amiguitas tomando, con mis amigos fumando. Ah, bueno, hija, pero lo haces en la casa, porque fuera de la casa no. Ay, mamá, se me salió una grosería. Ay, perdón. Ay, hija, nomás una, y esa no está tan mala. No te vayas a decir las más malas. Dios sería el primer lugar siempre, en todo. Y si tu hijo se atreve a preguntarte semejante cosa, es porque él sabe que para ti Dios nunca ha sido el primer lugar y se atreve a decir, lo puedo hacer. Pero cuando él sabe que no, es que no, porque Dios siempre es el primer lugar. ¿Y puedo ir al antro? No. ¿Puedo hacer esto? No, porque Dios es el primer lugar. Y Él ve tu obediencia y tú doblas tus rodillas y pides a Dios obediencia. Fíjate que yo, por algo que siempre intercedo y oro por mi hija, es porque su corazón se incline siempre a obedecer a Dios. Digo, Señor, que su corazón siempre esté dispuesto a obedecerte, y ayúdame a mí para que ella pueda ver que por encima de cualquier cosa siempre vas a estar tú. Entonces tus hijos reconocerán que para ti y para ellos siempre es Dios su prioridad. Te adoramos, Señor. Te damos gloria y alabanza. Fíjate que, ¿sabes? La calidad de padre que fue Abraham para su hijo fue muy similar a la calidad
de Dios Padre con Cristo. Tanto Isaac como Cristo, ambos se quedaron en el altar por obediencia. A ese varón, a Abraham, Dios escogió para hacerlo padre de su pueblo. Fíjate que muchas veces nosotros decimos: ay, es que es tan difícil dejar de decir groserías, es tan difícil dejar ese vicio, es tan difícil. ¿Y tú crees acaso que para Abraham no fue difícil sacrificar a su hijo? ¿Crees que para Abraham no fue difícil? Para Cristo no fue difícil ir a la cruz, porque la obediencia nunca es algo fácil, pero al final de la obediencia habrá bendición. Si tú te guardas, señorita, en pureza y en santidad, no tienes que hacer lo que todas hacen. Si no te guardas en obediencia, al final Dios te va a dar un varón santo. Si te guardas y sirves al Señor, si buscas su voluntad, si tu mamá como sacerdote, padre como sacerdote, tus hijos ven que para ti Dios siempre es su prioridad, para ellos será su prioridad. ¿Quieres que tus hijos pongan en primer lugar a Dios? Entonces tú sé el primero que lo ponga en primer lugar. Te amamos, Señor. Te damos gloria y alabanza y te agradecemos tu amor y tu bondad y tu infinita paciencia para con nosotros. Padre, lloro en este día porque inclines el corazón de tu pueblo, inclines nuestros corazones a obedecerte. Porque no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Porque podamos, Señor, por encima de cualquier cosa, obedecerte. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, papá, a ser íntegros. Ayúdanos, papá, que podamos ponerte siempre en el primer lugar y que siempre nuestra confianza esté en ti. Que todos los que nos ven reconozcan que Dios está sentado en el trono de nuestro corazón y que para nosotros siempre lo más importante y el primer lugar será el Señor. Te amamos, Padre. Te adoramos, Cristo. Te damos gracias por tu palabra, que yo sé que no volverá vacía, sino hará todo para lo cual tú la envías. Te amamos, Jesús. Amén. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen.